A veces toda historia de amor guarda en el fondo una historia de terror. A ratos, tampoco comprendemos que el amor es un refugio contra la tormenta de la orfandad y que podemos levantar un hogar a pesar de Colombia y su violencia histórica. Y otras veces, o nunca quizá, llegamos a entender que la vida es frágil y por lo mismo bella. Hoy, en Señal Literaria, hablaremos con uno de los escritores más queridos del país, Ricardo Silva Romero. Bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de Señal Literaria. El día de hoy nos acompaña aquí en la casa uno de los escritores más queridos de la literatura colombiana, Ricardo Silva Romero, autor de novelas como Autogol, El libro del duelo y Alpe d'Huez. Ricardo, estaba viendo que justo ayer se estaban cumpliendo 40 años de esa gesta épica del jardinerito de Fusagasugá en Alpe d'Huez. Un hombre tímido, ¿cierto? Que no Sí, necesariamente tenía una vocación de protagonismo, y esa es tu más reciente novela. esa es mi más reciente novela, es la etapa del Alpe d'Huez del Tour de Francia de 1984 y es, entre otras cosas, eso, un retrato con vocación de homenaje para Lucho Herrera, que es lo que tú dices, un protagonista reticente, un héroe reticente. Y bueno, ese era un país en el que estaban pasando cosas que no necesariamente son muy distintas de las que están pasando ahora, ¿no? En esa coyuntura habían asesinado a Lara Bonilla, el M-19 había hecho una toma del tren de la Sabana, ¿cierto? En el contexto mundial, Palestina con Israel estaban al borde del horror nuevamente. Y tú eras un niño de 8 años. 8 años, me faltaba un mes para cumplir 9. Y sin embargo, tengo clarísimo ese momento frente al televisor haciéndole barra a Lucho para que no se dejara alcanzar del Orofiño, que era en ese momento pues el defensor del título del Tour de Francia. ¿Cuál es el germen de esa novela? ¿En qué momento tú dices, esta es una historia para rescatar? Porque ya tú habías escrito antes el drama de Andrés Escobar con Autogol, que yo siento que es una historia en la que haces catarsis. Sí, Pero con el Alpe d'Huez creo que hay un salto, ¿no? sí, hay un salto. Autogol pues recrea el asesinato de Andrés Escobar y tiene como motor, como origen, la primera vez que yo sentí cierta emoción parecida a la vergüenza de ser colombiano. Es decir, uno nunca siente ni orgullo ni vergüenza de ser de donde es, uno es de donde es y lidia con las cosas que pasan en su tierra, digamos. Pero hay momentos de la historia que uno presencia que le remueven el estómago y lo hacen pensar ahora cómo vamos a explicarle al mundo que aquí puede pasar esto. Y cuando mataron a Andrés Escobar sí fue un momento inexplicable, es decir, realmente a él lo mataron porque sí, por hacer un autogol, eso es lo mismo que ser asesinado porque sí. Y esa emoción estalló para mí 15 años después y escribí esa novela. Me quedó dando vueltas esa emoción y pensé cuándo me había sentido yo orgulloso de ser colombiano. Y creo que el momento en que lo sentí fue cuando Lucho ganó el Alpe d'Huez. Lo tengo muy claro que eso nos ponía en el mapa. Ya en el 84, como tú decías, éramos el país del asesinato del ministro de Justicia, el país que trataba de hacer la paz desesperadamente y no lo lograba. Ya éramos este país y entonces a los deportistas les encomendábamos la Cancillería. Los poníamos a demostrar que somos serios y nos levantamos temprano y obramos bien. Y entonces era muy importante en ese momento ya, en el 84, que un colombiano demostrara que somos otra cosa. Fue muy emocionante realmente y removió un patriotismo muy curioso que uno evita más cuando se dedica
a las cosas artísticas, uno toma distancia de esos comportamientos, pero yo lo tengo muy claro que el orgullo de ser colombiano sí existe y que allí lo sentí. Además que 2 años antes García Márquez había recibido el premio Nobel, pero esa coyuntura además estaba marcada por esos diálogos de paz en la Uribe, ¿cierto? Claro, y García Márquez había dado orgullo, Había orgullo dado nacional. orgullo. Yo lo recuerdo también, que uno sentía, bueno, eso significa que este país está en el mapa, existe en el mapamundi y por las razones correctas, porque hay una respuesta a la experiencia humana que es original y es brillante. Yo creo que eso se había sentido, pero esto del ciclismo era popular, era de todos, cualquiera lo podía defender, cualquiera lo podía ver, era un paso nuevo en esa sensación de que bueno, ser colombiano es interesante y es un experimento humano que vale la pena transmitirle al mundo. Estaba pensando también en algunos de los personajes de esta novela, porque no solo Lucho Herrera es protagonista. Hay un gregario que es muy interesante, que uno lo siente, Sonderman. Sonderman. Uno siente que está todo el tiempo como al borde de la derrota, ¿no? Pero nos hace pensar también en el hecho de que se nos enseña a querer ganar todo el tiempo, ¿no? A ser victoriosos, y él está como en un debate interno, como en algo. Sí, sí nos ha gobernado, no aquí, sino en el mundo entero, ese pensamiento épico que nos obliga a ganar. Por más suerte que tengamos en la vida y hayamos tenido los mejores padres del mundo, el mundo nos transmite la idea de que el sentido de la vida es ganar, triunfar, acumular, ser ricos en trofeos y en dinero. Y sin embargo hay unos personajes, a mi modo de ver, ejemplares, que nos desmontan esas ideas fijas. Y Sonderman, que es un personaje de ficción dentro de la realidad de Alpe d'Huez, basado además en muchos gregarios que además tienen memorias escritas, pues es la encarnación de alguien que ve la victoria en el servicio a los demás, en el servicio a un protagonista. Y a mí eso me conmueve y a mí me parece una forma de vida justa y quizás más satisfactoria. Bueno, Ricardo, en el libro de la envidia, tengo entendido además que es como una deuda que quizás tenías con tu papá, pero me llama la atención que luego publicas la historia oficial del amor como una respuesta materna, ¿no? Como que tu mamá te había dicho en otros momentos de la vida: Ricardo, la historia familiar toca escribirla algún día. Sí, así es. Tal cual, yo quería escribirle esa novela a mi papá, que me la venía insinuando. Era lo que él quería, una novela sobre la Bogotá del siglo XIX, que le quedó sonando mucho cuando leyó El corazón del poeta de Enrique Santos Molano, que es la biografía de José Asunción Silva, monumental, que dedica 200 páginas, las últimas 200, a probar que José Asunción Silva no se suicidó, sino que lo mataron. A él le quedó sonando, a mi papá, esa biografía, que además es extraordinaria, y no tardó mucho en convencerme de que debía yo meterme en lo mismo. Me leí El corazón del poeta, me fascinó y empezaron a aparecerme novelas por el camino. Digamos, cuando ya tuve la novela para arrancar, cuando ya tuve la novela clara, fue cuando recordé que en el pasillo del apartamento en el que vivíamos estaban colgadas unas reproducciones de las caricaturas que hizo José María Espinosa de personajes de Santa Fe de Bogotá del siglo XIX. Y uno de esos personajes de esas caricaturas, quizás la más intrigante, la más misteriosa y al mismo tiempo la más cómica, era de un personaje que se llamó el Loco Cacanegra. Cuando recordé esa imagen pensé que el Loco Cacanegra podía dedicarse a investigar el asesinato de Silva. Y esa es la novela que hay allí,
y es realmente un documento sobre esa Bogotá. Y la contracara materna, la historia oficial del amor, uno siente que es como retratar a Colombia, pues el hecho además de tener una familia a pesar de Colombia y de las vicisitudes de lo que es ser colombiano. Claro, claro. Una vez terminé el libro de la envidia y fue publicado, yo sí sentí que había un desequilibrio, como tú me presentaste y como sabes, yo firmo con mis 2 apellidos porque siento que soy esas 3 personas, Ricardo y Silva y Romero, mejor dicho. Y pensé que hacía falta escribir el libro que mi mamá quería. Yo creo que ella quería que yo hiciera una ficción, es decir, una que inventara sobre la base de esa familia nuestra, pero yo terminé usando la ficción más como una herramienta que como un contenido, es decir, todo lo que está en Historia Oficial del Amor es cierto, es la historia de mi familia contada hacia atrás, de 2015 a 1930, y es el elogio sobre todo de ella, de mi mamá, que logró romper una cantidad de fanatismos familiares y logró abrirnos paso en la vida. Y como tú dices, o hablábamos antes de empezar, pues es también un retrato de lo que es una familia colombiana, que son muy parecidas, somos muy parecidas todas las familias colombianas, somos refugio de la historia colombiana, terminamos acudiendo a la familia como un pequeño estado dentro de un estado que siempre ha sido tan frágil y tan fragmentado y tan discutible. Hemos contado con el soporte familiar más de lo que otras sociedades lo necesitan. Claro, es como la última talanquera de la resistencia personal, ¿cierto? En la Claro, vida. pero funciona también para mal, es decir, muchas veces es nuestro refugio y nuestra resistencia, como Claro, yo creo que tú lo pintas como es el lugar en el que hay la solidaridad que uno espera de una comunidad. Ricardo, yo pienso que hay libros que nos cambian la vida. En el marco del Festival Gabo estuve hablando con varios de los asistentes haciéndoles esta pregunta. ¿Cuál es el libro que les cambió la vida? Y con eso quiero dar paso precisamente a esa cápsula. Tú miras el conteo y empiezo. Solo contesto y ya, ¿sí? ¿Has leído Los Miserables? No. 100 años de soledad. Oh, yo lo amo profundamente. La biblioteca de la medianoche, el libro te plantea el vivir todas las vidas según todas las decisiones que pudiste haber tomado desde niño. El libro que me ha cambiado la vida y el que más recomiendo es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Es súper interesante, es de misterio, tiene de todo. Fue un libro que me pusieron a leer desde seguramente primer y segundo curso. Fue El dragón de Jano. Cuenta la historia de un chico que tenía problemas familiares e incluso con sus compañeros de curso. Cuentos de Clarice Lispector. Esta fue la primera escritora que leí y a partir de ella me dieron muchas ganas de escribir. Nada y así sea, de Oriana Fallaci. Trata sobre la guerra en Vietnam y pues lleva la reflexión de cómo encuentras el sentido de la vida. A mí un libro que me ha marcado bastante es un poemario. Se llama La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida. Es de una escritora española, Elvira Sastre. Específicamente me gusta mucho un poema de ahí que se llama Libre. Recientemente leí un libro que se llama Niña Pájaro Glaciar de Mariana Matija y es un libro que me inspiró una manera de ver el mundo que está caótico, pero es un libro que me invita no al desespero, sino a la esperanza de generar un cambio. En el mundo de la literatura hay libros que nos cambian la vida y en un país como Colombia esas historias abundan, están a la orden del día. Vamos a hablar de un libro que a mí como lector me impactó, un libro de Ricardo, El libro del duelo. ¿Cómo nace este libro? ¿Cómo encuentras a don Raúl Carvajal? Eric, yo lo vi varias veces y lo escuché un par de veces a fondo. Él siempre estaba parado en la esquina de la Séptima con la avenida Jiménez, en diagonal a la
sede histórica del Tiempo, del periódico, y siempre desplegaba su museo de la historia que quería contar desde temprano y despachaba en esa esquina y atendía en esa esquina a quienes quisieran escuchar la historia de cómo su hijo, el cabo Carvajal, luego de resistirse a la orden de los falsos positivos, fue asesinado. Realmente él duró prácticamente 15 años de su vida dedicado a contar la historia, porque pronto, luego de idas y venidas y de amenazas y de extrañezas, entendió que la justicia que tenía a la mano era contar la historia, era contársela a la mayor cantidad de personas que se pudiera. Y entonces se parqueó en esa esquina, que es quizás la esquina, además histórica, muy importante para la historia de Colombia, a gritar lo que había pasado. Allí lo conocí, allí lo vi un par de veces y lo escuché un par de veces. Luego me impresionó mucho cuando murió al final del 2021 y le escribí una columna, de las columnas que escribo, y cuando la escribí, apenas terminé, me pareció que eso no era una columna sino una novela, ni siquiera una crónica, ni un perfil, ni nada así, sino una novela que mostrara las dimensiones de esa vida y de esa tragedia. Claro, yo destaqué una de las frases, la tengo acá en el guión, la voy a citar textual, que dice: se puso a llorar como un niño porque no hay peor huérfano que un padre. Y pues la pregunta que me suscitó esa frase es si Colombia es un país de padres huérfanos, un poco, ¿no? Porque aquí muchos padres por la violencia han tenido que enterrar a sus propios hijos. Y muchos han perdido la cabeza cuando han visto a sus hijos en féretros, digamos, por razones tan aberrantes, digamos, no tan inexplicables. Hablábamos del asesinato de Andrés Escobar, es así de inexplicable esa cifra de los falsos positivos, eso es enloquecedor y yo creo que es verificable que nuestro problema es el trauma, el problema de este país, el corazón de este país es el trauma. Y esa frase que tú recuperas, que citas, pues yo creo que es cierta. Yo creo que aquí todos somos huérfanos de todos. Que le maten a uno al padre en la puerta de la casa como en Río Muerto, que le maten a uno el hermano o los hermanos como le pasó a mi mamá en un momento dado. Realmente eso es inexplicable y no se da. Es decir, la especie humana tiende a la violencia y todo su pulso en la tierra es ser capaz de contenerse, de sujetarse. Pero en la experiencia colombiana, la experiencia humana, el experimento humano que se da en Colombia, sí es un fracaso a la hora de esa contención de la violencia. Aquí hay una violencia solo de acá, típica de acá, y es nuestro mal de fondo, y yo creo que eso sí hay que relatarlo para conjurarlo, para que haya un giro en esa cultura de la aniquilación. Exorcizarlo un poco, como hiciste con Andrés Escobar y bueno, con muchos de tus libros, pero es que pienso que en alguna medida don Raúl Carvajal, no sé si logró exorcizar, pero en la medida en la que él narraba también iba encontrando un poco su propia justicia. No sé si una palabra como venganza puede entrar, pero el hecho de que él narrara y le contara a todo el mundo en la séptima con Jiménez y en todo el país lo que había sucedido, era una forma de reivindicación, ¿no? Puede ser. Absolutamente. Ese personaje de don Raúl Carvajal es un hombre particularmente brillante, es un hombre muy inteligente que además era muy ágil mentalmente,
muy hábil, por ejemplo, con las matemáticas. Y a mí me fascina que él haya captado que el problema de la justicia es semejante al de la ficción, al de la narración. La ficción, aclaro, no como sinónimo de mentira, sino como sinónimo de modo de presentar la verdad. Yo creo que él entendió pronto, si esto no está contado con precisión y de tal manera que conmueva, no se hace justicia. Nadie se entera, a nadie le importa y es un crimen más en el mural de crímenes que es Colombia y que sigue siendo Colombia. Oye, yo supongo que para esta historia la documentación y las horas que tuviste que pasar hablando con la hermana, con la viuda, fueron extensas, pero es decir, es de tal nivel la profundidad en la novela y la realidad y el dramatismo que vemos a don Raúl Carvajal enfrentándose a dos expresidentes, prácticamente. Sí, eso todo es verdad. Don Raúl entró al ubérrimo a hablar con Uribe. Don Raúl esperó al presidente Santos afuera para decirle lo que había pasado. Él no le tuvo miedo a ninguna institución, se encadenó a la fiscalía, entró al Congreso a contar su caso ante todos los congresistas. No hubo manera de contenerle la historia a don Raúl y esa es una gran satisfacción de haberlo escrito, poderlo mostrar a él encontrándose con esta gente. Hay dos satisfacciones muy concretas que a mí me deja el trabajo en el libro del duelo, que tienen que ver con la familia. Y es Doris Patricia, su hija, que es la heredera de su fuerza, de su valor y de su sentido del humor y de su intuición. Es una persona fantástica, Doris Patricia Carvajal. Ella apenas lo leyó, le comentó a la gente cercana que le impresionaba que se hubiera podido lograr reconstruir todo eso, reconstruir la mente del papá. Eso para mí es la cumbre de ese trabajo, es decir, haber podido reconstruir a esa persona y que su hija no solo lo reconozca, sino se sorprenda de que esté vivo en el libro, pues es un alivio para mí. Y luego, apenas salió el libro, su yerno, el yerno de don Raúl, el esposo de Doris Patricia, lo primero que sintió apenas vio el libro en las vitrinas de diferentes lugares del país es que don Raúl había logrado lo que quería, que era estar en todas partes, estar a la mano de quien quiera conocer su historia, su tragedia convertida en reivindicación. Y el final de esta novela, que no sé si sea demasiado spoiler, si cuento algo. Cuéntalo. No, yo creo que la gente lo lee sin problema. Lo que pasa es que en el final de esta novela, don Raúl, antes de morir, alcanza a presenciar los conatos de rebeldía del paro y el levantamiento nacional en el 2021, ¿no? Entonces él en la Plaza de Bolívar, ya prácticamente en sus últimos días, sintiéndose mal, se da cuenta de que ya no está solo protestando por esa causa y que todos esos muchachos que lo acompañan ahí, de alguna manera son hijos de él. Estaba pensando mientras hablabas que yo creo que soy particularmente sensible, primero a la historia de los padres, como ha quedado claro. Escribí una novela a mi padre y una a mi madre, y este es un padre realmente. Pero soy particularmente sensible también a las historias de reivindicación, de personas a las que finalmente se les reconoce su lucha, su trabajo, su vida como una lucha. Y ese es el momento en que don Raúl participa del estallido social, agita la bandera colombiana, desde la Plaza Bolívar hasta los héroes, hasta el Monumento de los Héroes en Bogotá, que yo creo que cumple con reivindicarlo. Lo comenzaron a llamar el padre de la resistencia. Bueno, Ricardo, yo te quiero dar las gracias por tu literatura, por este libro. Quiero que sepas que esta señal literaria cálida y nada intermitente seguirá siendo tu casa. Y nada, te invito a leer a esa silla solitaria y un poco huérfana que está ahí, un fragmento del libro del duelo para todos nuestros televidentes y audiencia.
Pues muchas gracias, Eric, por esta invitación y por esta casa, que de verdad me siento totalmente cómodo y cumplo con la misión. Me levanto y lo hago. Adelante. Es el libro de don Raúl y siempre estoy listo a leerlo. Claro. Bueno, esta es el comienzo del libro del duelo. No es que esté muerto, no. Es que nadie lo ve. ¿Podría uno pensar que el mundo es ciego a él, a don Raúl Carvajal? Pues la gente pasa y pasa y pasa a su lado y sigue de largo y de afán, como si él ya no fuera el evangelista de aquel hijo que le mataron por negarse a matar, sino apenas un monumento a una guerra sin fin. Son las 8:44 de la mañana. Quizás sea muy temprano para la piedad y para el duelo. Tal vez sea mucho pedirles a los desconocidos y a los prójimos que le digan buenos días, don Raúl, por el rabillo del ojo. Todos los días se toma la esquina de piedra de la avenida Jiménez con la carrera séptima de acá de Bogotá, que acá vienen a dar los ríos moribundos de estas 1000 tierras, dispuesto a contar su tragedia una y otra vez como si no la hubiera contado jamás. Pero la historia solo empieza cuando alguien le pregunta por ella y hoy nadie lo está viendo, no, nadie lo ve. Un día cualquiera, Ricardo Silva Romero se dio cuenta de que podía cambiar en algo el mundo, el estado tan valiente de las cosas con la única arma que tenía a mano, sus palabras. Que no somos buenos ni malos, simplemente humanos, demasiado humanos. Desde ese instante definitivo, su literatura empezó a llevarnos de vuelta a ese pasado común que no deja de escaparse a cada segundo. Un escritor con vocación de artesano que nos conoce a todos, como si fuera un viejo amigo.